Buenas tardes, doctor. En esta oportunidad, mi grupo y yo hablaremos de los límites que tienen los derechos humanos, tanto su evolución como su naturaleza jurídica. En el capítulo 1 vamos a hablar que los derechos humanos son prerrogativas inherentes a toda persona por el solo hecho de ser un humano. Estos se fundamentan en la dignidad y buscan proteger la vida, la libertad y el bienestar de las personas. Podemos decir que históricamente su evolución ha sido progresiva porque ha ido avanzando con la humanidad, o sea, con nosotros, desde la Carta Magna hasta la Declaración de 1948. Y dejando de lado de tema, hay que decir que jurídicamente son normas vinculantes con el rango constitucional, o sea, que están en lo más alto de todos los países o de las constituciones, exactamente. Y se clasifican en generaciones civiles, políticas, culturales, sociales y colectivas. Además, estos también se rigen por principios como la dignidad, la igualdad, la justicia y la libertad. Sin embargo, tenemos que decir que los derechos no son absolutos exactamente. En el capítulo 2 nos muestra que pueden tener límites legítimos siempre bajo el principio de legalidad y la proporcionalidad. Es decir, que todo límite debe ser establecido por ley y perseguir un fin legítimo, algo que esté dentro de las normas. Tanto sí que hablamos del cómo el bien común y la seguridad y el ser necesario y ser razonable. En otros tipos de contexto, siendo excepcionales, por decirlo así, los estados de emergencia y ciertos derechos pueden suspenderse, pero no siempre están respetando los estándares internacionales, sino que garantizan los derechos inderogables como la vida o la integridad. Así que podemos entender que proteger los derechos también implica regular su ejercicio de forma justa y equilibrada. El respeto a los derechos humanos no significa que sean absolutos. Existen límites, pero para que sean legítimos deben cumplir criterios estrictos. Primero, el principio de proporcionalidad. Exige que toda restricción sea idónea, necesaria y proporcional, es decir, que el daño al derecho esté justificado por el beneficio que se busca. En nuestro país este principio se aplica de forma irregular y esto puede generar abusos. Luego hay que diferenciar los límites en tiempos normales de los que se permiten en situaciones excepcionales, como estados de emergencia. Aún así, hay derechos que nunca pueden suspenderse, como la vida o la integridad. El problema es que en Perú el estado de emergencia se ha usado como excusa para limitar libertades básicas. Además, un límite solo es legítimo si cumple tres requisitos: que esté establecido por ley, que sea necesario en una sociedad democrática y que sea proporcional. No basta con que una medida sea legal, debe estar justificada y ser controlada. Por último, los derechos solo pueden limitarse por fines legítimos reconocidos por el derecho internacional, como la salud, el orden público o la protección de otros derechos. Pero esos fines no deben usarse como excusa para reprimir. Los límites legítimos de los derechos humanos. Bueno, aunque muchas veces hemos creído de que los derechos humanos son completamente absolutos, lo cierto es de que estos pueden ser limitados solamente en ciertas circunstancias, siempre y cuando se respeten ciertos principios y estándares muy claros. ¿Y cuáles son estos estándares y requisitos? Bueno, en primer lugar tenemos de que estos estándares deben estar correctamente legalizados, o sea, tienen que figurar en la ley, tienen que tener una finalidad legítima, una necesidad proporcional y no tienen que estar amparados en la discriminación como tal. Además, cualquiera de estas limitaciones debe ser necesaria en una sociedad democrática. No se trata solo de mantener el orden, sino de asegurar que el respeto a los derechos conviva con el interés colectivo como tal. En este sentido, el control judicial es, por así decirlo, clave, ya que evita los abusos de poder y garantiza que los derechos fundamentales no sean abusivos o vaciados de su contenido. Es por eso que existen múltiples casos que ilustran este equilibrio, los cuales, como por mencionar alguno, tenemos a Kimmel versus Argentina o Gay-Rudy versus Francia, en donde se nos aclara y se puede vislumbrar, ¿no?, claramente cómo derechos como la libertad de expresión no amparan los discursos de odio, entre otras cosas, ¿no?, que no favorecen a la sociedad, y cómo las restricciones al derecho de reunión deben ser completamente razonables y proporcionales.
Es así como nos damos cuenta que los derechos humanos, a pesar de todas las características fundamentales que tienen, pueden ser limitados, pero nunca anulados. Y esas limitaciones solo son válidas si se cumplen ciertos criterios democráticos, como ya lo expliqué antes, y pues si estos derechos implican también proteger un equilibrio con la vida en sociedad. La libertad religiosa es un derecho fundamental, pero no es absoluto. Durante la pandemia, muchos gobiernos limitaron reuniones religiosas para poder proteger la salud pública. Bueno, estas restricciones solamente son válidas y son legales, necesarias y proporcionales, como lo indica la Corte Interamericana. El objetivo es equilibrar lo que es la libertad individual con el interés colectivo. Los estados de emergencia y suspensión de derechos. En emergencias, los estados pueden suspender ciertos derechos, pero bajo condiciones estrictas, es decir, que sean temporales, justificadas y proporcionales. En Perú, durante la pandemia, muchas medidas fueron criticadas por no cumplir estos requisitos. La emergencia no puede justificar lo que son los abusos ni el autoritarismo. Ahora, con respecto a la protección de derechos de terceros, el Estado debe proteger a los más vulnerables, como los niños, minorías y víctimas. Continuando con la exposición, podemos hablar que en el Perú existe una tensión constante entre la seguridad estatal y el respeto a los derechos humanos, especialmente en contextos de violencia, protestas sociales y migración. Las medidas de seguridad que se han ido implementando por parte del gobierno peruano muchas veces son de manera excesiva. Podemos vulnerar el derecho de las personas que están en su libertad de protestar. Un caso reciente se puede ver en los hechos ocurridos en diciembre de 2022 y marzo del 2023. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.